Bendición a todos. Dios los bendiga. Llegó la hora de compartir la palabra del Señor, que es viva, poderosa y eficaz. Vamos a recibirla con fe para que sea el Señor Jesús obrando a través de su palabra en la vida de todos nosotros. Amén. Amén. La enseñanza es algo que el Señor puso en mi corazón. En realidad, hace un tiempo la tenía y no la había completado, entonces la completé. Y el título es El poder y la gracia sobre los talentos. Amén. Dice la Amén. palabra de Dios. Vamos a ver en Juan 15:16. El libro de Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Aquí Amén. vemos que el Señor Jesús dice claramente que nosotros no lo elegimos, Él nos ha elegido a nosotros y ese es el Amén. privilegio tan grande que tenemos nosotros, ¿verdad? De que si estamos aquí es porque el Señor nos ha elegido a nosotros, porque Él tiene esos propósitos y Él nos llamó a nosotros y nos eligió ¿para qué? Para que le sirvamos. Amén. Así como el pueblo de Israel, que Él los liberó de esa cautividad de 400 años en Egipto y Él le dijo a Moisés: di al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, igual nosotros estábamos cautivos en nuestros pecados y delitos. El Señor nos hace libres para que le sirvamos. Amén. Y que produzcamos buenos frutos continuamente, así como dice aquí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que no es que produzcamos fruto una vez y ya no más, pero es para que permanezcamos dando fruto, ¿verdad? Y continuamente haciendo uso de esos talentos que Él nos da, porque a cada uno Dios nos da dones y talentos, ¿verdad? No todos tenemos los mismos talentos, no todos somos útiles para la misma cosa, ¿verdad? Como somos el cuerpo de Cristo y tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Y el Señor nos da diferentes talentos a cada uno para que los usemos, esos dones y talentos que Él nos da. Nosotros fuimos creados en Cristo para realizar todas esas buenas obras, las que fueron preparadas para nosotros. O sea, las obras que nosotros estamos haciendo, Dios las preparó de antemano. Amén. Y así está en Efesios 2:10. El libro de Efesios, aquí nos habla el apóstol Pablo, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea que todo lo que nosotros hacemos no es una sorpresa para Dios. Dios ya tenía preparado, planeado esas cosas que estamos haciendo para Él. Dios nos ha dado talentos y dones a cada uno para que los usemos diariamente para servirle a Él. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? ¿Quiere decir alguien? ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás, ¿verdad? Sirviendo a los demás, así es que servimos a Dios. Dios nos usa a nosotros, o sea, lo servimos a Él, pero sirviendo a los demás en diferentes áreas, ¿verdad? Y de diferentes formas, pero es para beneficio de los demás. Estamos sirviendo a los demás, así sirviendo a nuestros semejantes, y Él nos va a pedir cuentas de cómo hemos usado esos dones y talentos que Él nos da y nos va a dar a cada uno la recompensa merecida, ¿verdad? Un día Él nos va a llamar a cuenta y nos va a dar, nos va a decir: yo te di estos talentos. Bueno, voy aquí a decirles, hay una parábola en la Biblia, ¿verdad? Por medio de la cual el Señor Jesús nos enseña acerca de esto, que es precisamente la parábola de los talentos, ¿verdad? Voy a hablarles, o sea, de la parábola de los talentos. Es que había un señor, un hombre, ¿verdad?, que se fue lejos y él llamó a sus siervos y les dio: a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 4 talentos y a otro le dio 2 talentos, ¿verdad?
Y entonces a cada uno dice que le dio conforme a su capacidad, ¿verdad? Entonces, como al que vio con más capacidad le dio 5, pero él lo que quería era que multiplicaran esos talentos. Y entonces vemos como el que le dio 5 talentos negoció con esos talentos y ganó otros 5 talentos. Y al que le dio 2, de igual manera, fue y negoció y ganó otros 2. Entonces, cuando regresó después de un tiempo que regresó el Señor, el que había recibido 5 talentos, le trajo otros 5 talentos y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Entra en el gozo Ujú. de tu Señor. Esto está en el libro de Mateo 25, del 14 al 30. Amén. Estoy yo nada más leyéndolo, resumiéndolo, porque está un poquito largo. Y también, de igual manera, el que le dio los 2 talentos, después le entregó 4 talentos y el Señor también lo honró a él porque le había multiplicado sus talentos, pero el que le dio uno fue y cavó un hoyo en la tierra y enterró ese talento y no le, cuando volvió el Señor, le entregó el mismo talento que le había dado el Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Y dijo, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil Ujú. echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué cosa terrible, ¿verdad? Terrible eso porque pues el Señor va a ser lo mismo y eso es lo que nosotros, Él quiere que nosotros pongamos a producir esos dones y talentos que Él nos da, ¿verdad? Él no quiere que los tengamos ahí, ni los enterremos, ni los tengamos estancados, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos tener presente una cosa que es muy importante, mis hermanos, y por eso el título que le puse a la enseñanza es que nuestra victoria sirviendo al Señor Jesucristo no se basa en la grandeza de esos talentos que nos dé el Señor, ¿verdad? En la grandeza, ni tampoco en nuestro poder, ni en nuestras fuerzas, sino en el poder y la gracia de Dios que obran en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Eso es todo, es el Señor. Por eso es que toda la gloria es siempre para Él, no es para ningún ser humano, ¿verdad? El Señor hace milagros, el Señor puede resucitar muertos, el Señor puede hacer lo que sea, ¿verdad? A través de nosotros, pero nosotros no somos los que recibimos la gloria y la honra porque el poder es de Dios, no es nuestro, amén. Asimismo, Mm. dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, 10 y 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si ven que nosotros usamos los talentos es para otros, ¿verdad? Para ministrar, para servir a otras personas. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No hablamos nuestras palabras, hablamos la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, ¿verdad? No es nuestro poder. Dice, para que en todo esto sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es Mm. la voluntad de Dios y esa es la verdad que tenemos que tener siempre aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. La voluntad de Dios es que, número uno, así como nosotros recibimos todo, esos dones y talentos, la fuerza del Señor, la sabiduría, la fe, todo para servirlo a Él, debemos dar de gracia generosamente a otros.
Amén. No, no quedarnos con esas cosas y decir, oh, pues Dios a mí me dio mucho y gracias Señor y me quedo con esto, sino que entre más nos da, tenemos que dar más. Amén. Eso Amén. es, así dice la palabra de Dios en Mateo 17:8 dice, y yendo, aquí está el Señor diciéndoles a los discípulos, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, amén. Entonces nosotros no podemos hacer negocio con esos talentos que el Señor nos da, no es para que cobremos, no es para que digamos, bueno, yo la voy a sanar y usted me da tanto o tiene que pagar por entrar aquí como gente que hace cierto mal con esas cosas, hacen trampa y que cobran y que dicen va a haber sanidades y tienen que pagar tanto, ¿cierto? Entonces, eso es malo, amén. El Señor nos da gratis y nosotros debemos dar gratis también. Número dos, también debemos reconocer que todo lo que hacemos, incluyendo servirle al Señor, es mediante su infinito poder y su gracia. Amén. Así nos dice el Señor Jesús en Juan 15:5, como Él expresa, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que esto nos verifica, nos confirma más, ¿verdad? Que todo lo que nosotros podemos hacer es por el Señor, ¿verdad? No es por nosotros. Amén. Y dice también en Filipenses, también el apóstol Pablo nos enseña este versículo que yo creo que todos nos sabemos en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No es por nosotros nuestras fuerzas, sino es por el Señor. Por esta razón el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, él instruyó a sus discípulos acerca de lo que ellos necesitaban hacer para continuar con su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Porque es lo que nosotros hacemos como discípulos del Señor. Estamos continuando con lo que Él hizo, ¿verdad? Así como Él hizo esas instrucciones que acabamos de escuchar, que Él dijo, vayan y sanen enfermos, vayan y resuciten muertos, vayan y liberen a los cautivos. Todo eso, eso fue lo que él vino a hacer en la tierra. De eso se trató su ministerio terrenal aquí, que él, como por 3 años que el Señor estuvo haciéndolo. Entonces, él les dijo, para que puedan continuar con mi obra, con mi labor, ustedes tienen que hacer algo. Y aquí les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto confirma que no es con nuestro poder. Y luego en Lucas 24:45 dice también el Señor Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ser llenos del poder de Dios para servirle, para continuar con su ministerio aquí en la tierra, sirviendo a los demás. A través de la historia, la Biblia nos muestra cómo la característica común de esos grandes hombres líderes escogidos por Dios ¿cuál fue eso? Que ellos aprendieron a depender y a confiar totalmente en el poder y la gracia del Señor y no en su propio poder ni en su inteligencia, ¿verdad? Ni aún en los talentos que ellos poseían, ¿verdad? Porque como digamos Pablo y Pedro, que ellos pues tenían
talentos de verdad que el Señor les había dado y todo, pero siempre ellos dependían era del Señor y ellos decían, decir, como Pablo enseñó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no decía, es que yo tengo tanto poder, es que yo, él decía, es con el poder del Señor en mí, ¿verdad? Obrando a través de mí. Entonces, vemos como en Proverbios 3:5 me gustó la versión NBI que dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Amén. Entonces no podemos decir ni siquiera el rey Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, pero él sabía que era el poder de Dios el que obraba a través de él, no era él. Amén. Entonces no podemos decir, oh, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy sabia, es que yo todo lo puedo. No, es el poder de Dios, amén. Solamente así ellos lograron dar buen fruto en sus ministerios y se cumplió el propósito de Dios a través de ellos, ¿verdad? Pero cuando ellos aprendieron a depender y a confiar 100% en el Señor, en el poder de Dios, en el poder de Dios manifestado a través de ellos, en ellos y a través de ellos. Eso es sin duda un gran testimonio y una escuela de aprendizaje bien grande y poderosa para sus sucesores, ¿verdad? De todos estos, como les nombré, de todos estos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? De los líderes que el Señor escogió. Voy a nombrar aquí tres nomás, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, podemos ver como Elías, el profeta Elías y Eliseo. Elías fue uno de los profetas más grandes que Dios usó en la nación del norte de Israel. Ya ve que se dividieron, entonces Elías lo mandó para la parte del norte de Israel y eso él estuvo durante el reinado del rey Acab, que fue un hombre malo y el cual apartó a Israel, apartó el corazón de Israel de Dios, ¿verdad? Y Elías hizo grandes milagros. Él oró por un niño y lo resucitó. Él oró para que lloviera, ¿verdad? Y llovió. Él logró ver también, él desafió a los 450 profetas de Baal y los venció. Y él logró volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios nuevamente. Entonces, pues fueron grandes cosas que hizo Elías y después de que él, ah, cierto, ministró, fue profeta de Dios por 25 años, después de 25 años de su ministerio, Dios le ordenó a Elías que ungiera a Eliseo, al profeta Eliseo, ¿verdad? Para que fuera su sucesor y Eliseo aceptó y Eliseo seguía siempre a Elías, ¿verdad? Y aprendía de Elías y antes de ser llevado por Dios, entonces Elías, vemos cuando Elías le habló a Eliseo y le dijo, esto está en Segunda de Reyes 2:9, le dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitada de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Eliseo recibió esa doble porción del espíritu de Elías y también recibió el manto del profeta Elías, ¿verdad? Antes de que él fuera llevado al cielo. Y como sucesor de Elías, él también hizo grandes milagros, porque en la Biblia vemos también a Eliseo haciendo grandes milagros, como él llenó con aceite las vasijas para una viuda y para sus hijos que no tenían ya dinero, ¿verdad? Para vivir y a los hijos los habían tomado pues como siervos para pagar las deudas de ella y todo eso. Entonces él le llenó las vasijas con aceite. Él también resucitó a un niño que fue el de la tsunamita, ¿verdad? También resucitó un niño y él sanó a Naamán. ¿Se acuerdan que Naamán en la Biblia, pues es un hombre conocido que era un comandante del ejército sirio, que él tenía la lepra, ¿verdad? Y entonces luego Naamán se convirtió a Jehová, a Dios. Y eso fue una cosa grande también. Eliseo fue un hombre deseoso de servir a Dios
con excelencia, él quería hacerlo mejor, pero él se dio cuenta que para lograrlo él necesitaba ser lleno del Espíritu de Dios que había depositado en Elías. Él se dio cuenta, ¿verdad? Eso es como nosotros tenemos que verlo siempre a través de la historia, ha sido así. No ha sido con el poder y las fuerzas del hombre, sino con el poder de Dios. Entonces, él no quiso. Miren qué bonito que él, cuando Elías le preguntó, ¿qué quieres? Él no le pidió nada material, le hubiera podido pedir algo material, ¿verdad? Pero él no, él dijo, yo quiero el poder y la gracia de Dios, ¿cierto? Ese espíritu que hay en ti, pero él no se conformó con decirle, no, ese mismo espíritu, pero una doble porción, como quien dice, lo que tú hiciste, yo quiero hacer el doble, ¿verdad? Pero para hacer el doble, pidió doble, ¿verdad? Porque él sabía que era con ese poder que él iba a lograr hacer las cosas. Ahora vamos a ver a Moisés y a Josué. La Biblia narra que Moisés se atemorizó cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Que nosotros sabemos la historia. Él no se creyó apto para servir a Dios y mucho menos para que sacara a todo el pueblo de Israel de esa esclavitud. Él decía, no, Señor, pero tenía tantos pretextos y excusas. Moisés, vamos a ver, en Éxodo 3:11 le dijo Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Él se creía pues muy pequeño, ¿verdad? No apto para nada de eso. Y luego en otra ocasión, más adelante, esto fue Éxodo 3:11 y en Éxodo 4:10 le dice, entonces dijo Moisés a Dios, ay Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tarda en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Entonces, aquí pues vemos cómo Dios le recuerda a él, no vas a ser tú solo, no va a ser tu poder, ¿verdad? Durante todo este tiempo que Moisés sirvió a Dios, él se dio cuenta que ni sus debilidades, porque él empezó a nombrar sus debilidades, ¿verdad? Ni sus debilidades, ni su falta de talentos, que le decía yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar, yo soy esto, soy lo otro. Nada de eso le iba a impedir, él se dio cuenta que nada de eso le impediría llevar a cabo los planes divinos. Amén. Él no lo lograría con sus propias fuerzas ni con su inteligencia, sino mediante el poder y la gracia de Dios. Amén. Eso lo aprendió este gran líder, ¿verdad? Este profeta que el Señor usó de gran manera. Moisés aprendió a servir a Dios sin temor, porque él tenía temor al principio, ¿verdad? Pero después a él ya se le quitó ese temor. Y eso fue lo que él transmitió a su sucesor Josué. Por eso Josué era ese hombre valiente. Él no se despegaba Josué no se despegaba de Moisés, ¿verdad? Y aun cuando Moisés subió a hablar con el Señor a la montaña, Josué iba ahí como hasta la mitad, ¿verdad? Él no podía ir hasta bien arriba porque nadie podía, solamente Moisés, pero Josué andaba pegadito. Donde estaba Moisés, ahí estaba Josué aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo de Moisés. Y entonces vamos a ver cómo le dijo en Deuteronomio 31, 7, 8. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Miren lo que le dice Moisés a Josué. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Qué le dijo?
no vayas a cometer el mismo error que yo cometí, ¿verdad? Que él se intimidó, él temió cuando Dios le dijo, yo quiero usarte para esto, Moisés. Ay, no, pero es que yo no, es que yo no puedo, es que yo no hablo bien, es que yo sacó todas las excusas. Pero el Señor le dijo, no, es que yo voy a hacer. ¿Quién te dio tu boca, Moisés? Amén. Le dijo, entonces yo soy el que hago la obra, no eres tú, solamente te voy a usar y eso es lo que el Señor hace con todos nosotros. Ahora vemos a Pablo y a Timoteo. Pablo fue todo lo contrario a Moisés, ¿verdad? Pablo fue todo lo contrario a Moisés porque él antes de convertirse al Señor Jesucristo, Pablo no era tímido, él no se sentía no apto, sino al contrario, él era muy arrogante, ¿verdad? Él era Saulo de Tarso, muy arrogante y muy orgulloso. Porque todos los bienes materiales que él tenía, porque él era de una familia adinerada, una familia de negocios, ¿verdad? Tenían fábricas de hacer carpas y todo eso, era una familia de mucho dinero y lo mandaron a Jerusalén a estudiar con uno de los mejores maestros que había en la época, que era Gamaliel. Entonces, todo eso como que se le había subido a la cabeza a Pablo y él era un hombre pues súper arrogante y orgulloso y todo eso lo había convertido en un ser cruel y despiadado que él lo que quería era perseguir a la iglesia y terminar con la iglesia del nombre, todo lo que se llamara del nombre de Jesucristo, él quería terminar con la iglesia. Pero ¿qué pasó después de que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo? El Señor transformó su vida totalmente, ¿verdad? Ya él lo transformó, lo cambió y ese cambio de Saulo, que después lo llamó a Pablo, el Señor le cambió el nombre, el cambio fue un cambio que comenzó en el interior de Pablo, ¿verdad? En su interior, porque Jesús renovó la mente de Pablo y transformó su corazón completamente y él pudo llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, ¿verdad? Él pudo conocer al Señor Jesús íntimamente, personalmente, por medio de todas esas revelaciones que el Señor le dio, ¿verdad? Fue por medio de eso y por eso él fue libre del engaño de la religiosidad que él vivía antes, porque él amaba a Dios, pero él no conocía la verdad, ¿verdad? Él estaba engañado, estaba en la mentira. Entonces el Señor Jesucristo le reveló toda la verdad y ese conocimiento del Señor, él lo recibió, como les dije, por revelación del mismo Señor Jesucristo, y esto está en 2 Corintios 12, del 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí otro que se da cuenta, ¿verdad? Que no es con nuestro poder, sino es con el poder de Dios, ¿verdad? No cuentan ni los talentos, ni tampoco las debilidades, ¿verdad? Ni las cosas que nosotros creemos que tenemos a nuestro favor, mucho talento, ni tampoco lo que decimos, pero es que las limitaciones, las debilidades nuestras tampoco tienen nada que ver aquí, porque es el Señor Jesucristo, es el poder de Dios el que obra a través de nosotros. Así que ese aguijón en la carne le recordaba siempre a Pablo su debilidad humana. Por eso el Señor no se lo quitó, ¿verdad? Porque él conocía más de Dios que cualquier otra persona y con eso él podía enaltecerse, a más enorgullecerse. Entonces, por eso Dios le dejó ese aguijón.
y para que él reconociera su debilidad humana y que él debería depender del poder y la gracia de Cristo siempre para ser ese apóstol de los gentiles que el Señor escogió y el gran instrumento que llevaría el nombre de Jesús a todas las naciones, hasta aquí a nosotros, ¿verdad? Y a todas las naciones del mundo. Pablo ya no vive, ¿verdad? Pero esa palabra que él escribió vive y vivirá para siempre porque es parte de las sagradas escrituras. Amén. Así que eso es lo que Pablo enseñó a Timoteo también y a sus demás sucesores, porque Pablo tuvo más sucesores también, igual que Elías y que Moisés y esos grandes líderes escogidos por Dios. Ellos enseñaron a sus sucesores a depender 100% del poder y la gracia del Espíritu de Dios. Amén. Porque ¿de dónde recibimos nosotros? ¿Cómo recibimos nosotros el poder de Dios en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? De Dios. ¿Cómo? El poder de Dios en nosotros, ¿cómo actúa? ¿Por medio de qué? Es el Espíritu Santo, de Amén. su palabra. Del Espíritu Santo, El amén. Espíritu Santo. Cómo le dijo Dios, cómo le dijo, sí, el Señor a los discípulos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, nadie puede ser un buen testigo de Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de esto es lo que Pablo tuvo que estar consciente. Amén. Y todos estos demás líderes, ellos de enseñar a sus sucesores de que es por el poder y la gracia del Espíritu de Dios que nosotros podemos abundar en cierto, al realizar todas las obras que el Señor nos manda hacer, continuar con el reino de Dios aquí en la tierra, abundar en los frutos de Dios. Necesitamos nosotros abundar en los frutos de Dios, especialmente en los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Especialmente en la fe y la obediencia. Amén. Que esas son las gemelitas que nos conducen siempre a ser fieles al Señor y a servirle con excelencia. Amén. Así que Pablo exhortó a Timoteo a servir a Cristo con el poder de su Espíritu Santo que había en él. Amén. Él le dijo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, con ese poder de Dios es el que tú vas a continuar, Timoteo, y así como a los demás también, y así como nosotros debemos de seguir discipulando también a los demás. Amén. Así que para concluir, nosotros vamos a ver que mientras que nosotros estemos más cerca del Señor Jesucristo, nuestro entendimiento va a aumentar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos vamos a poder dar cuenta? Nosotros vamos a poder observar más nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque si nos acercamos a ese Dios inmenso que tenemos, todopoderoso, pues nosotros nos vemos más chiquitos, ¿verdad? ¿Es cierto? Ahí es donde nos damos cuenta de qué somos nosotros, quiénes somos nosotros frente a nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios que es inmenso. Entonces, mientras más cerca estamos de Él, más entendimiento adquirimos acerca de eso, ¿verdad? Y nosotros observamos nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones comparadas con su naturaleza que es perfecta. Amén. Y eso es una evidencia cuando nosotros podemos entender eso y tenerlo, ¿verdad? En nosotros, llevarlo en nosotros, que lo podemos entender. Eso quiere decir, es una evidencia de que los engaños de Satanás no tienen ya poder en nosotros. Amén. Porque ¿qué fue lo que pasó que hizo pecar al primer hombre, a Eva, ¿verdad? Y a muchos que han querido ser como Dios, porque se creen mucho, ¿no?
que creen mucho que pueden ser como Dios y que tienen mucho talento, mucho dinero, muchas cosas y que pueden ser como Dios, los que estuvieron construyendo la Torre de Babel, que fracasó, ¿verdad? Porque Dios no les permitió seguir con eso, pero ¿qué era lo que querían? Ser como Dios. Entonces, porque son personas que han estado alejadas de Dios, no han conocido a Dios, pero nosotros entre más conocemos al Señor, nos damos más cuenta de que nosotros somos, ¿verdad? Muy pequeñitos al lado de esa naturaleza perfecta, ¿verdad? Esa soberanía, ese poder infinito de nuestro Señor Jesucristo y que, ¿verdad? Así el poder de Satanás obra menos en nosotros. Menos vamos a creer las mentiras de Satanás porque estamos más cerca de Dios y conocemos la verdad. Como dice, conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, esa es la palabra de Dios, es bien sabia, mis hermanos. Y también eso es evidencia de que el poder y la influencia vivificante del Espíritu Santo están creciendo en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos quiénes somos y que todo se lo debemos a Él y que dependemos de Él totalmente. En Primera de Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Eso lo enseñaba Pablo. Amén. La sabiduría de los hombres no está infundada en el poder del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Así que Dios nos da dones y talentos a todos, ¿verdad? Los cuales nosotros debemos usar ¿para qué? Para expandir el reino de Dios aquí, continuar con el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Expandir su reino en la tierra, pero hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer para desarrollar esos talentos y usarlos apropiadamente, como el Señor quiere, que los multipliquemos, que los desarrollemos, que los usemos apropiadamente. Amén. Para que se expanda el reino de Dios y para que le demos la gloria al Señor, ¿verdad? Número uno, nuestro enfoque principal debe ser buscar la presencia del Señor y ser llenos del poder y la gracia de su Espíritu Santo. Amén. En todo tiempo tenemos que así llevemos 50 años sirviendo al Señor o así estemos considerando servir al Señor. Es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que buscar la presencia del Señor y buscar ser llenos de su Espíritu Santo. Amén. Eso es lo más importante. Número dos, debemos someternos totalmente a la voluntad de Dios y depender de Él. No podemos ser rebeldes. No podemos decir, sí, Señor, tú me quieres usar, pero déjame hacerlo a mi manera, ¿no? Es sometidos totalmente, es a la voluntad del Señor, no a la nuestra, amén. Y número tres, debemos de seguir firmes en nuestro buen propósito de servir a Dios con excelencia. Cuando yo siempre digo, ¿qué quiere decir, hermanos, cuando digo yo quiero servir al Señor con excelencia? No quiere decir yo lo quiero hacer mejor que ustedes, ¿verdad? Pero yo con excelencia quiere decir que yo quiero darle lo mejor de mí a mi Dios, ¿verdad? De mí. Yo no me voy a comparar con nadie. Como cada uno sirve al Señor, eso es, cada uno el Señor usa de diferentes maneras, pero hacerlo con excelencia es darle lo mejor de cada uno al Señor Jesús. Amén. Aunque haya oposición. Ustedes creen que no hay oposición, hay mucha oposición y el demonio no está contento, mis hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y eso manda ataques y nos bombardea por todas partes, ¿verdad? Pero hay poder en el nombre de Jesús. Siempre va a haber quien nos critique, siempre va a haber quien se quiera interponer, mas nosotros debemos proseguir a nuestra meta
y cumplir con eso que el Señor nos ha dado a cada uno, ¿verdad? Cómo representarlo a Él aquí usando esos dones y talentos que Él nos ha dado por medio de su poder. Debemos seguir a nuestra meta sin puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo para que no nos desanimemos, mis hermanos, porque el enemigo sabe, ¿verdad? Cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos duele a nosotros y por ahí es que nos tira los dardos, ¿verdad? Es por donde nos duele a nosotros, pero entonces nosotros, si hay alguien que critique y se quiera interponer, nosotros debemos de seguir a la meta, ¿verdad? A nuestra meta con los ojos puestos en el Señor y recordar, mis hermanos, que no nos debemos desanimar porque el Señor fue rechazado y criticado mucho más que nosotros, ¿verdad? Nosotros lo que podemos ser rechazados, criticados, juzgados, golpeados y todo eso nunca va a ser comparado, ¿verdad? A lo que sufrió el Señor y Él nunca se quejó ni desmayó, amén. Entonces, ese es el último versículo que vamos a leer precisamente, es Hebreos 12, 2 y 3, que dice, esta es una versión NBD, dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Amén. Tenemos que perfeccionar esa fe, ¿verdad? Luchar en eso, en la fe y en la obediencia para seguir sirviendo al Señor con fidelidad. Dice, Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. La muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa que había en esa época. Y esa muerte fue la que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, que él no le dio importancia a la vergüenza que esa muerte de cruz significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Él vive y reina por todos los siglos. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó. Amén. Pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén, mis hermanos. Este es el consejo de esta noche, mis hermanos. Todos somos atacados, todos, ¿verdad? De una forma u otra, pero el Señor está con nosotros y es más poderoso que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que si nosotros continuamos fieles, obedientes al Señor, Él nos va a dar la victoria. Amén. Tenemos la victoria asegurada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.